Y otra vez llegó un momento donde sin darme cuenta terminé entrando también al mundo de la dulcería. Es algo que disfruto muchísimo. Mi hermana siempre hacía postres en la casa. Desde Cuba ella ya hacía sus dulces y nosotras ni siquiera esperábamos a que se enfriaran bien para empezar a comerlos. Siempre había flan cake o alguna cosa dulce hecha por ella. Y yo nunca supe que me iba a gustar ese mundo. Un día me dio deseos de comerlo aquí en Canadá porque llevaba muchos años aquí sin haber probado un flan. Así que la llamé y le dije que me diera orientación de cómo hacer un flan de leche. De esos riquísimos de verdad. Y decidí hacerlo aquí en Canadá. Ella comenzó a dictarme los ingredientes y comencé. Hice un flan de lo más sencillo, bajito, pero me quedó súper bueno. Después comencé a hacer otros un poquito más grandes y después otros y otros y otros y mientras más hacía, mejor me quedaban. Entonces empecé a ver en internet a muchas dulceras usando unos moldecitos hermosos para hacer flanes pequeñitos tipo gourmet. Y por supuesto, yo también me emocioné. Empecé comprando los moldecitos, después algunas decoraciones y cuando vine a ver ya estaba completamente metida en otro emprendimiento más. Y sinceramente, oye, ese también me encantó tanto que aún lo sigo practicando. Comencé a hacer flanes más bonitos, más organizados, más delicados. Después me atreví con unas famosas tortas imposibles, que mi hermana siempre las llamó tocinillo del cielo. Y aunque muchas personas dicen que es dificilísima, todas las veces que la hice me quedó perfecta. También aprendí a hacer volteado de piña y honestamente para mí eso sí es más difícil que la torta imposible. El volteado de piña lleva paciencia de verdad. No es algo que normalmente te sale a la perfección a la primera. Al menos eso siempre decía mi hermana. Y la realidad es que yo aprendí muchísimo de ella. Mi hermana es una persona que ama hacer dulces. Ella le tiene muchísima paciencia a la cocina. Puede pasar horas preparando algo y lo disfruta. Y aunque yo fui adaptando muchas cosas a mi manera, gran parte de lo que aprendí vino de verla a ella durante años haciendo postres en la casa, pasteles y todo eso. Claro, yo siempre le doy muchísimo mérito porque ella hacía todo eso desde cero. Aquí en Canadá hay muchas facilidades. Ya venden mezclas listas para los cakes y eso ayuda muchísimo cuando estás empezando. Yo hacía el flan manualmente. A veces hacía cake redondos, pero otras veces lo convertía en mariposa, cortándolos a la mitad y acomodándolos diferente. Y después venían los toppings, las decoraciones, los detallitos. Esa parte me fascina. También comencé a perfeccionar la forma en la que decoraba los dulces. Porque claro, no era solamente hacer el flan y ya, a mí me encanta que se vean bonitos. Y básicamente lo que hago para decorar es preparar un dulce que en Cuba conocemos como fanguito, que es la leche condensada metida en una olla de presión por 45 minutos. Aquí honestamente no sé exactamente cómo se le llama, pero se hace hirviendo la leche hasta convertirla en una mezcla espesa y dulce. Cuando ya está listo, como normalmente queda bastante duro, yo le agrego un poquito de leche para rebajarlo. Hay personas que usan agua, pero a mí personalmente me gusta más con leche porque queda más suave y con mejor textura. Entonces comienzo a moverlo y a mezclarlo bastante hasta que se queda como una pasta manejable, perfecto para decorar. Después lo pongo un momentico en el congelador y ahí viene la parte divertida. Lo pongo dentro de las mangas pasteleras y comienzo a decorar los flanes, las tortas y los dulcitos y honestamente quedan hermosos, parecen gourmet. Esa parte me refleja muchísimo. Ver cómo algo tan sencillo puede terminar viéndose tan elegante, me encanta. Y para que las fresas queden así de lindas, brillosas y tipo pastelería profesional, utilizo un glaseado de fresa que venden aquí en Canadá en supermercados como Sobeys o Loblaws. Casi siempre está justo al lado de las fresas naturales. Además de verse precioso, sabe riquísimo. El único detalle es que es bastante dulce, así que tienes que saber balancearlo bien porque puede cambiar muchísimo el sabor del cake o del postre. Y como estaba trabajando junto a mi mamá, comenzamos a reutilizar parte del branding que ya teníamos antes. Lo que hice básicamente fue tomar el antiguo logo de Event Sister Company y reducirlo solamente a la parte del carrito. Todavía no teníamos un logo oficial para este nuevo emprendimiento, pero aún así yo le tenía muchísima fe. Me encantó tanto trabajar junto a mi mamá, hacer dulces, experimentar, decorar y crear cositas nuevas. Todo se sentía bonito, tranquilo y lleno de mucha ilusión. Claro, este emprendimiento tampoco terminó creciendo como esperaba, pero no fue porque dejáramos de querer hacerlo. No fue porque ya no me gustara. La realidad fue otra. Mi mamá tenía que regresar a Cuba y yo sola no podía manejar todo aquello junto con el bebé. Era demasiado para mí en ese momento.
Así que aunque me dolió muchísimo, decidí no continuar y seguir apostando por mis otros sueños en vez de comenzar otra vez en algo completamente nuevo desde cero. Y algo que entendí también es que muchas veces las personas te hacen sentir mal porque sabes hacer demasiadas cosas, como si tener mucho talento fuera algo negativo. Y sí es cierto que uno debe enfocarse y aprender a construir algo sólido, pero eso no significa que tengas que sentir vergüenza por saber hacer varias cosas a la vez. En otros tiempos, nuestras abuelitas cocinaban, cosían, decoraban, hacían dulces, organizaban fiestas y nadie les decía todólogas. Al contrario, eso era admirable. Así que dejé de sentirme mal por eso. Entendí que quizás Dios simplemente me dio muchas habilidades diferentes y que mi trabajo era aprenderlas a utilizarlas correctamente. Y así fue como los dulces también terminaron formando parte de esta nueva etapa de mi vida. Una parte en donde poco a poco comencé a descubrir qué cosas realmente me hacían feliz y cuáles quería mantener para mi futuro. Y créeme, todavía falta muchísimo por contar. Así que si te gustó este capítulo ya sabes qué hacer. Dale like, comenta, comparte y suscríbete para seguir acompañándome en este diario de un Event Planner. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.